Bien. ¿No están muy cansados ya de oír nombres de medicamentos, combinaciones? Es horrible, es insoportable. Y además, seguramente ahora salen y si vas preguntando uno a uno, nadie sabe muy bien qué va a dar, porque todo es posible, se combina todo con todo. Yo creo que al final ganará el mejor. Esto no siempre ocurre, pero yo no estoy de acuerdo en hacer programas distintos para América Latina y el resto del mundo y un programa distinto para Estados Unidos. Yo creo que hay que ir a buscar el mejor esquema de tratamiento y negociar y conseguir el mejor tratamiento para todo el mundo. Porque si no, vamos a crear un gap, vamos a crear una diferencia abismal entre países más desarrollados y menos desarrollados, y esto no es justo y no puede ser. Y Brasil lo está haciendo bien, ha conseguido un precio de $9.000 para Sofosbuvir, que es fantástico, es increíble. Y yo voy a mandar a mis pacientes de vacaciones a Brasil que vengan a tratarse aquí. Es decir, hacemos un joint venture y hacemos un low cost y conseguimos mucho mejor tratamiento. Es decir, a mí me parece que al final hay que buscar lo más fácil y lo mejor. Y buscar el precio adecuado, y si no, se amenaza a quien sea, a las compañías, a quien sea, pero hay que conseguir los precios que sean razonables. Obviamente tienen que ser rentables, pero hay que buscar que sean razonables. Y, por tanto, en Argentina hay que poder tratar igual que en Miami. Además, mucho dinero de Argentina está en Miami, o sea que se puede hacer una interconexión fácil. En España se lo llevaron ya, ¿no? Bien, una de las combinaciones que son excelentes es la combinación de Simeprevir con Sofosbuvir. No voy a repetir, todos ustedes lo conocen. Simeprevir es un inhibidor de las proteasas, segunda oleada. Tiene una acción muy similar al Telaprevir, con la ventaja de que es una sola pastilla al día y está aprobado ya en muchísimos países. Es divertido porque está aprobado, dice, en Europa y en Rusia, lo cual demuestra claramente que Rusia no es parte de Europa. Pero es así. Y ahora, actualmente, todavía mucho menos. La cuestión es que se han tratado ya muchos pacientes, tiene un perfil de seguridad correcto, y Sofosbuvir, no voy a insistir más, es el backbone, es la columna vertebral de los tratamientos antivirales, es el inhibidor por antonomasia de la polimerasa del virus C, por tanto, un medicamento excelente. El doctor Reddy ha comentado en su interesante conferencia el estudio COSMOS. El estudio COSMOS fue un estudio inicial en el cual se utilizaba la combinación de Simeprevir, Sofosbuvir con o sin ribavirina durante 12 o 24 semanas. Es un estudio con pocos pacientes, por tanto, esta es otra historia nueva. Es decir, Sofosbuvir es maravilloso, pero ha hecho unos estudios que hubieran sido descartados y no aprobados por ninguna agencia reguladora nunca en la historia de la medicina, porque ha hecho estudios sin grupo placebo, sin control, con poquísimos pacientes. Lo que pasa es que tienen un medicamento que es excelente, pero realmente el diseño de los estudios ha sido terrorífico. Y este es una prueba más. El estudio, el diseño está muy bien, pero el número de pacientes es muy pequeño. Y Reddy comentaba muy justamente, muy precisamente comentaba, si usted trata 10 pacientes y le fallan 2 porque no ha acabado el tratamiento, se queda con un 80%. Pero es que si le falla 3, se queda con 70%. Quiero decir, los datos son muy difíciles de interpretar con un número tan pequeño de pacientes. Esta es un poco las características de los pacientes. Simplemente quiero que se fijen en que la mayoría de pacientes eran subtipo 1A, por tanto, con más riesgo o con más dificultad de respuesta, por lo menos al Simeprevir, y que un porcentaje alto de pacientes presentaban el polimorfismo Q80K, que, como ustedes saben, confiere resistencia al
la utilización de Simeprevir. Y fíjense que habían 50%, 27, 33, o sea, es decir, un número importante de pacientes presentaban el polimorfismo. La inmensa mayoría de ellos eran IL-28 no CC, es decir, difíciles de tratar desde el punto de vista de IL-28B. Y estos son los resultados, espectaculares. En números porcentuales, fíjense que Simeprevir sofosbuvir sin ribavirina alcanza, tratando 24 semanas, 93%, pero es que tratando 12 semanas también 93% o 96%. Los datos son espectaculares. Difícil conseguir una combinación que tenga una eficacia superior a esta. Si nos hubieran dicho a los que tenemos ya el cabello blanco que hubiéramos podido curar a más de un 90% de pacientes con una combinación oral sin efectos adversos muy bien tolerada durante 12 semanas sin ribavirina, no nos lo hubiéramos creído. Por tanto, los datos son espectaculares. En relación a distintos aspectos, el genotipo 1, el subtipo del genotipo 1 y la presencia del polimorfismo no fue importante en el tipo de respuesta. Es decir, probablemente sofosbuvir es mucho más potente y salva la dificultad del Simeprevir con la presencia del polimorfismo. Sin embargo, algún paciente con el polimorfismo hizo relapse después del tratamiento. En relación a IL-28 tampoco hubo grandes diferencias, a pesar de que los TT respondieron estadísticamente menos que los pacientes CC o CT. Fíjense, hubo 3 recaidores, 3 relapsers en los pacientes tratados. Eran pacientes con muy poca fibrosis, por tanto no eran cirróticos, y los 3 tenían el polimorfismo Q80K, los 3 pacientes. Por tanto, probablemente no sería la mejor combinación para pacientes genotipo 1A con la presencia del polimorfismo. La pregunta del millón es si hay que hacer screening de polimorfismo previamente al tratamiento. De momento, los datos que hay actualmente, en Estados Unidos la presencia del polimorfismo es mucho más elevada, alrededor de 40-45% de los pacientes genotipo 1A tienen el polimorfismo. En Europa la tasa de prevalencia del polimorfismo es mucho más baja, del orden del 18%, pero además responden mejor incluso los que tienen el polimorfismo presente. Y la primera información que tenemos de Latinoamérica parece ser que es muy bajo y que incluso los pacientes con el polimorfismo pueden responder. Por tanto, esto hay que aclararlo, hay que hacer estudios prospectivos para ver exactamente cuál es la prevalencia del polimorfismo y si influye o no en el tratamiento. Probablemente no sería la mejor combinación en el caso de que el paciente presentara este polimorfismo. Esto es simplemente una gráfica para que ustedes vean la potencia antiviral de la combinación con o sin ribavirina, y incluso los relapsers presentaron una caída de la carga viral espectacular. Fíjense cómo entre la primera y segunda semana prácticamente todos menos uno de los relapsers son negativos. Por tanto, la acción antiviral de estos medicamentos es realmente muy potente. En conclusión, podríamos decir que esta cohorte primera de pacientes con muy poca fibrosis, pacientes seleccionados F1 o F2, que la combinación de Simeprevir y sofosbuvir consiguió una alta tasa de eficacia de respuesta virológica sostenida, que realmente presentaron curación muchos pacientes, incluidos muchos con el polimorfismo Q80K, independiente del genotipo de IL-28B, y que todos los pacientes presentaron una caída virológica muy rápida. Por tanto, la
respuesta virológica rápida en estos casos no tiene valor predictivo porque todos los pacientes la presentan. En este momento hay estudios en fase 3, porque aquí hubo el gran problema de que en un momento determinado no continuaron los estudios de sofosbuvir y simeprevir. Obviamente Gilead hizo su desarrollo con su inhibidor de proteasas y de NS5A primero y, por tanto, en este momento se están terminando los estudios en fase 3 con la combinación, que probablemente nos darán luz en el sentido de tener más pacientes y ampliar el espectro de esto. La segunda cohorte del estudio COSMOS son pacientes con fibrosis avanzada, F3 o F4. Por tanto, es un poco la continuación del COSMOS 1, digamos, de los pacientes. Y también se compara 24 o 12 semanas con o sin ribavirina. Perdón porque alguna diapositiva está desconfigurada por razones técnicas del ordenador. Simplemente, de nuevo, fíjense que la inmensa mayoría de pacientes son genotipo 1A, 75-80%, y muchos de ellos tienen la presencia del polimorfismo Q-ATK. Resultados, de nuevo, espectaculares. Poder alcanzar 100%, simeprevir sofosbuvir 24 semanas o 12 semanas, 93% de respuesta virológica sostenida es maravilloso. Es realmente fantástico poder tener estos datos, ¿no? Ninguna combinación va a obtener más eficacia que esta, ¿no? Es imposible, ¿no? En pacientes con F3, F4, por tanto, en pacientes con cirrosis establecida. En relación a la presencia del Q-ATK, hay una cierta diferencia en los pacientes que tienen el polimorfismo. En algunos de los brazos hay una diferencia. De nuevo, déjenme decirles, no miren esto muy de cerca, porque si ven el número de pacientes, volvemos al mismo concepto. No hay pacientes para poder establecer deducciones claras. Estos son los pacientes que presentaron una recaída. Son 3 pacientes y fíjense que tenían el polimorfismo Q80K. Uno de ellos sí, pero otros 2 no. Esto nos deja otra vez con una cierta duda de si el papel del polimorfismo puede generar una disminución de eficacia de la combinación, pero de nuevo hemos de tener un fase 3 con más pacientes para analizar este dato. Esto de nuevo es lo mismo, es la caída viral espectacular en estos pacientes. Fíjense que a las 2 semanas de tratamiento los pacientes eran negativos, incluso aquellos que recayeron también eran negativos durante el tratamiento. Las conclusiones yo creo que son parecidas al COSMOS 1, simplemente en pacientes con mayor grado de fibrosis. Y permítanme terminar con 3 manchas muy rápidas, como un flash al daclatasvir que ha presentado el doctor Gadano, y es la asociación de daclatasvir y simeprevir. Permítanme decirles que esta no es una combinación que a mí me apasione, básicamente por 2 motivos. Primero, las resistencias a NS5A pueden persistir, de manera que un enfermo que reciba un inhibidor de NS5A y se haga resistente, después la resistencia va a persistir y puede ser un problema para el futuro. Pero es que además simeprevir también tiene la debilidad del 1A con el polimorfismo y, por tanto, utilizar 2 medicamentos que pueden tener problemas en cuanto a resistencia al final puede ser aventurado. Sin embargo, simeprevir está ya en Europa disponible. Desde el 1 de agosto ya está disponible prácticamente en todos los países, también en España, y a un precio razonable, debo decir. Y daclatasvir va a estar disponible aprobado en la Unión Europea durante este mes de agosto. Por tanto, de nuevo, son medicamentos que estarán al alcance de la mayoría de países.
Este es el estudio que existe, el LEAG-1. Es muy complejo, no intenten entenderlo, simplemente la asociación Daclatasvir-Simeprevir durante 12 semanas, aquellos pacientes que no conseguían eran re-randomizados a la semana 12 y un grupo de ellos seguía control y otro grupo recibía otra vez la combinación durante 12 semanas adicionales. Y esto se comparaba con 24 semanas de tratamiento con ribavirina. Los resultados son, si hubieran sido hace 2 años, hubiéramos dicho que eran excelentes. En este momento, pues son los que son, ¿no? Bien, 85% sin ribavirina, 75% el grupo con ribavirina. Bien, no está mal. Si tienen en cuenta que los null responders tuvieron resultados buenos con ribavirina y sin ribavirina, alrededor de 83 a 90%, los resultados son buenos. Desde el punto de vista operativo son buenos. En relación al genotipo 1b, los resultados son buenos. Daclatasvir, Simeprevir, ribavirina alcanzó 100% y realmente los pacientes que acabaron el tratamiento presentaron tasas de curación muy elevadas. En relación a la presencia de cirrosis, también los resultados fueron buenos. Por tanto, podemos concluir que esta es una asociación que puede ser administrada en ausencia de otros medicamentos, de otras combinaciones orales disponibles. En este momento se están haciendo nuevos estudios por una razón fundamental, porque en estos estudios se utilizó una dosis subóptima de Daclatasvir. Se utilizaron 30 miligramos cuando la dosis habitual es de 60. ¿Por qué se hizo esto así? Porque se pensó en los estudios iniciales de farmacocinética, daba la sensación de que al utilizar la combinación con Simeprevir iba a aumentar la concentración de Daclas y les dio cierto reparo que pudieran haber efectos adversos y se disminuyó la dosis a la mitad. Probablemente en los estudios que en este momento se están realizando tendremos resultados mejores porque se está utilizando la dosis estándar de 60 miligramos al día, que es la dosis competitiva. Por tanto, de nuevo, más combinaciones, perdonen que les haya cansado un poco más. Yo quizá quisiera destacar la combinación de Simeprevir-Sofosbuvir como una de las que tienen mayores opciones y Daclatasvir, Simeprevir hay que seguir estudiando y seguir viendo cuáles son los resultados. Muchísimas gracias por estar aquí.